Señores. Sí, Señor, gloria a ti. Dios les bendiga, hermanos, señoras y señores, mis hermanos del alma. Tome su celular, póngalo en modo avión, porque ya hemos despegado. Vamos a estudiar hoy un tema: buscando el conocimiento de Dios como siempre lo hacemos, pero en una revelación que solo puede venir de Él y no de filosofías humanas. Así que vamos a ir a Jeremías, capítulo 33, versículos del 1 al 3, para leer una promesa de Dios que está vigente hasta el día de hoy y que es para todos aquellos que desean conocer más del Señor. ¿Usted sabe por qué cada vez que nosotros acá vamos a traerle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas, primero leemos la Biblia? Para que sepamos que esto no está viniendo de manipulación de hombre, sino que es voluntad de Dios para bendecirnos. Porque cuando se trata de dinero, por ejemplo, nosotros muchas veces vemos todo lo que sale de nuestro bolsillo como un gasto. Pero sin embargo, Dios estableció un plan para nuestra salud. Dios estableció un plan para nuestra vida sentimental. Dios estableció un plan para nuestras finanzas. Dios estableció un plan para alcanzar victorias, logros en la vida. Todo ya Dios de antemano, antes de la fundación del mundo, Él lo preparó. Así como Él preparó para nosotros esta tierra, donde el Señor se ocupó de hacer todo, y el último de la creación de Dios, y ya esto yo lo he dicho antes, lo hemos predicado, pero es importante recordarlo, lo último de la creación de Dios fue el ser humano. Pero no fue por casualidad o porque Dios lo hizo sin pensar, no, sino porque Dios preparó todo antes de nuestra llegada, para que a nosotros no nos faltase nada. Ahora, es como un buen padre o una buena madre cuando prepara todo antes del nacimiento de su bebé, de su hijo, y dentro de sus medios, sin ser muy rico ni nada, pero le prepara todo para que cuando ese bebé llegue no le falte ni abrigo, ni sustento, ni cariño. O sea, le prepara todo para que lo tenga como lo debe de tener. Compra hasta los biberones que va a usar, se compra libros para saber cómo ser mejor mamá o mejor papá, todo lo prepara. Pero cuando ese hijo cumple la mayoría de edad, cumple los 18 años, ya no ejerce el mismo control. Y ya el hijo está expuesto a otros elementos, a otras circunstancias que está fuera del control del padre o de la madre. Y por esa razón muchas veces ese hijo, esa hija empieza a tener unos sufrimientos que ya el padre no le puede evitar. En cuanto a Dios, no es que Dios pierde el control, sino que Dios nos concede a nosotros libre albedrío, para que nosotros no seamos unos simples robots que solamente tiene que obedecer las órdenes del comandante y jefe, sino que cada uno de nosotros toma sus decisiones. Ahora, cuando no nos va bien en la vida o cuando tenemos problemas, no es porque la vida es así, o porque esta vida está llena de dolores y de problemas, o porque la felicidad no existe. Todo eso son palabrerías del mundo. La felicidad sí existe y no debemos de irnos mal, y las cosas no tienen que irnos mal ni nada, porque ya Dios lo preparó todo de antemano. Pero somos nosotros los que no seguimos el plan de Dios o lo que ya Dios preparó de antemano. Por ejemplo, las finanzas.
El Señor lo dice claramente. Si nosotros le traemos nuestros diezmos, si nosotros tomamos el 10%, la primera parte de lo que recibimos, de todo lo que recibimos. Alguien nos regaló $20, $2 son para el Señor porque es lo primero. Me gané $10 haciendo cualquier cosa, el primer dólar es para el Señor. Todo el diezmo es para el Señor. No es un gasto. Y nuestras finanzas, no tuviéramos problemas en nuestras finanzas. Pero nosotros escogemos tener problemas en nuestras finanzas porque no le damos al Señor las primicias. Lo mismo es en nuestra felicidad familiar. Nosotros escogemos tener las discusiones por cosas tontísimas que no tenemos que tenerlo, en lugar de orar los unos por los otros, en lugar de perdonarnos los unos a los otros. Entonces por eso no podemos ser felices en nuestra relación. No es porque no existe la felicidad, sino porque no seguimos lo que la palabra enseña. Entonces vamos a leer en Jeremías 33 del 1 al 3 la palabra del Señor y miremos una promesa que Jehová da a su pueblo para que su pueblo entienda que Él quiere traer esa revelación a nuestras vidas con la cual nosotros podemos ser felices. Amén, iglesia. Amén. No se enoje conmigo, ríase, sonríase, alabe a Dios, que Dios es bueno. Recuerde que cuando yo predico algo, esto es una espada de doble filo, que si está cortando para allá, para acá está cortando y duele, y duele, y duele, pero es la palabra de Dios. Y mejor es que duela ahora a que duela después. ¿Sabes? Es como cuando se toma una medicina. Es amarga o sabe mal. Y ahora tratan de disfrazarla. No, la medicina no está supuesto a ser un caramelo que te guste. Por eso después vienen estas cosas que la gente se vuelve adicto y todo. No tiene que gustar. Pero la medicina tiene que curar. Eso es lo importante. Hay cosas cuando Dios la dice que no es que tienen que gustar, sino que tienen que sanar para poder recibir la felicidad que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y fue palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. No estaba en una fiesta, no estaba en una playa tomando coco, y no estaba, estaba en una cárcel, estaba preso, estaba en el patio y Dios le habló y le dijo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí. ¿Y cuál es la promesa? Y yo te responderé. ¿Y qué más hará? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces vamos a clamar hoy. Señor, clamamos en tu presencia en esta mañana. Clamamos, Señor, pidiéndote que seas tú trayendo revelación a nuestras vidas. Te amamos y por eso estamos aquí el primer día de la semana, Señor, dándote nuestras primicias, alabándote, bendiciéndote, glorificándote, Señor, entregándote todas nuestras vidas para que tú, Señor, la bendigas y para que tú seas quien la prospere. Nosotros sí queremos ser felices y sí queremos gozar de tus bendiciones y sí queremos prosperar según tú prosperas nuestras almas, Señor. Así que, Padre, en esta mañana pedimos que seas tú hablándonos a cada uno de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tiene en su vida. Que así sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el único nombre en el que podemos acercarnos a ti sobre todas las cosas. Amén y amén. Por favor, tomemos asientos, hermano. Bueno, esa fue la introducción. Ahora vamos a Daniel capítulo 9. Okay. El tema del mensaje se trata de una noticia cristiana, o bueno, sí, podemos llamarle cristiana, aunque es secular, pero también tiene que ver con nosotros, que está en nuestros tiempos, y es que sobre Jerusalén volver a ser la capital oficial de Israel. Cuando
Cuando se escuchó a que Estados Unidos indicó de que Jerusalén sería el sitio de la embajada de Estados Unidos próximamente, muchos cristianos se pusieron muy contentos. Y nosotros siempre oramos por la paz de Jerusalén. Nosotros entendemos que es nuestro deber bendecir a todas las naciones, aún a nuestros enemigos. Pero en especial la Biblia nos manda bendecir a Israel y a orar por Jerusalén. Y lo hacemos, creemos mucho en eso. Cuando Israel ha estado especialmente en tiempos de guerra, de conflicto, hemos levantado clamor, hemos orado como iglesia, le hemos pedido al Señor en forma especial, hasta hemos hecho ayunos pidiéndole al Señor que por la paz de Jerusalén. Así que al escuchar una noticia así, nos ponemos contentos, nos gozamos, decimos qué bueno, es hora ya de reconocer a Jerusalén como la capital oficial, ya que ha sido siempre la capital histórica y también la capital bíblica de Israel. Esa fue y es, aún será cuando Cristo venga, el lugar que Dios escogió para que fuese la capital de Israel. Ahora, habiendo dicho eso, les voy a decir algo que también es bíblico y se los voy a enseñar en la Biblia, la palabra. ¿Por qué ahora no va a suceder? ¿Por qué ahora no va a ser? Y no importa quién lo diga o quién trate, cuando hay cosas establecidas en la palabra de Dios, es la palabra final. Nadie puede ir en contra de la palabra de Dios. Lo sabe, ¿verdad, mi hermano? O sea, cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él dice, más mi palabra, dice la Biblia, no pasará. Entonces, cuando nosotros como cristianos hablamos, nosotros tenemos que diferenciar cuando es opinión personal, que todos podemos tener nuestro propio criterio y hay que respetarlo. Cada persona es un mundo en sí. Y recuerden lo del libre albedrío. Si Dios mismo nos da libertad, ¿quiénes somos nosotros para quitársela al hombre? Por eso yo estoy en contra de todo tipo de dictadura, derecha, izquierda, central, lo que sea, todo tipo de dictadura, porque si Dios nos hizo libres, ¿quién es el hombre para quitarme a mí la libertad? ¿Quién es el hombre para quitarme a mí la libertad? Pero cuando vamos a hablar invocando nombre de Dios, dando profecía como que viene de Dios, diciéndole a las personas, porque Dios dice, yo creo que debemos temblar un poquito y tener cuidado con decir, porque Dios va a poner a este, o va a quitar a este, o va a hacer esto. Hay que tener cuidado. Al menos que esté aquí en la Biblia, entonces hable con toda la autoridad, porque está aquí en la Biblia. Pero no porque estamos torciendo las escrituras y tratando de adaptarlas. Porque, ¿sabes? Una de las cosas de la Biblia, ¿por qué se han levantado tantos falsos profetas? Yo puedo escoger un versículo y hacer lo que quiera con ese versículo. Porque yo puedo traer mi propia interpretación, manipular, pero eso no es la interpretación bíblica o la hermenéutica bíblica. Y por eso es que todos los cristianos deben de estudiar forma formal, tipo instituto, instruirse, como lo hacemos acá en esta iglesia. O sea, tiene que ser. ¿Por qué? Porque opiniones todo el mundo tiene. Y porque una persona sea famosa, o porque una persona tenga su propio canal de televisión, o porque una persona tenga una iglesia con 50,000 miembros, 500,000 miembros, o 100,000 miembros, eso no lo hace una autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando estamos hablando ahora, por ejemplo, de Israel, nombrar Jerusalén como su capital oficial, tenemos que irnos a las Escrituras, ver qué es lo que dice, y así maravillarnos de lo grande que es Dios. Y así, de esa forma, alabarlo a Él, glorificarlo a Él, en lugar de glorificar al hombre. Porque no es el hombre el que va a darnos paz. Eso es lo que va a hablar el anticristo cuando venga. El anticristo se va a presentar como el hombre de paz,
como el hombre que le va a traer al pueblo paz. Y la única paz verdadera es la que viene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Exacto, no como el mundo. El mundo te da una paz ficticia, temporera. La paz del Señor te llena aunque te encuentres en el patio de una cárcel. Puedes tener paz. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a Daniel capítulo 9 y vamos a leer el versículo 24 al 26 y vamos a leer sobre la profecía hasta el 20, no, vamos a seguir hasta el 27. Vamos a leer sobre la profecía que Dios le reveló a Daniel, que se llama la profecía de las 70 semanas. Ahora, yo sé que cuando uno está estudiando, y por eso es que cuando estamos estudiando tratamos de hacerlo interactivo, porque nos puede dar sueño, cansancio, aburrimiento, y yo voy a tratar lo mejor posible de no hacer nada de eso en esta mañana. Amén. Pero, ni hacerlo tampoco tan largo, nada de eso. Pero es importante leer la Escritura, porque si no la leemos, entonces se vuelve mi opinión. Vamos allá. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia. ¿Qué tipo de justicia? Perdurable. ¿Qué quiere decir perdurable? Por siempre, amén, gloria a Dios. Y sellar la visión y profecía. Sellar es cuando se termina, se sella. Aquí hasta aquí, se acabó. Esto es. Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo, amén. Bueno, una iglesia bien preparada, pastora. Gloria a Dios. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Y 7 y 62 cuánto es? Vamos a hacer matemática para que no se me duerma. 7 y 62, si lo sumas, 69. Amén. Ahora, 69 semanas. Mira, cuando estudiamos profecías, muchas veces, en la mayoría de los casos, por no decir siempre, no se puede tomar forma literal 100%, sino en forma figurada, pero que trae una verdad detrás de lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que cuando el anticristo esté aquí en la tierra, las personas serán marcadas en su mano derecha o en su frente con el 666 o con la marca de la bestia, mejor dicho, con la marca de la bestia. Y además, no quiere decir que literalmente llevará 666 tatuado aquí. Puede ser un microchip. Puede ser un microchip que es insertado en la frente o en la mano derecha, que es insertado. El Señor reprenda al diablo. Y ese microchip que ni se ve ni nada está ahí. Y vienen con un escáner, lo pasan, ¿cómo diríamos en español? Un escáner. Amén. No, yo sé, pero como mi hermano Francisco está grabando, bueno, lo buscan en el diccionario, escáner. Vienen y los pasan, qué chistosa, qué chistosa es usted, pastora. Somos bilingües. Sí, pero eso es Spanglish. Somos bilingües. Okay. ¿Cómo? Yo creo que esa sí es la palabra. Rastreador será así. Ok, en español, amén, amén. Entonces, vienen y lo pasan así por la frente y ya automáticamente saben si está registrado, si está cumpliendo con todo, si está... Es más, se cree que una de las razones que dice que va a estar la marca en la mano derecha es porque con eso se va a pagar. Por ejemplo, así como nosotros usamos ahora una tarjeta de débito.
que el dinero está en nuestro banco, pero para nosotros no andar con efectivo por caso de robo o comodidad o para tener más control sobre la finanza, etcétera, 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 llevamos la tarjeta de débito y pagamos con ella. Bueno, ahora, o mejor dicho, en el tiempo del anticristo será que la persona pone su mano y ya con eso pagó. Y por eso dice que si no se deja marcar, no podrá comer, no podrá comprar cosas, no podrá hacer nada. Cuando la Biblia está hablando de 69 semanas desde el momento en que se da la orden para la restauración de Jerusalén, va a aparecer, dice acá, que va a aparecer el Mesías. Si nosotros miramos, multiplicamos 69 por 7, queriendo decir que cada semana, en lugar de representar 7 días, representa 7 años, entonces estamos hablando, 69 por 7, 483, 82, algo así. Ahí en ese momento apareció Cristo, el Mesías. Se cumplió esa profecía. Si los eruditos hebreos hubiesen estado de verdad estudiando y no solamente tratando de tener conocimiento para darse golpe en el pecho y tratar de usarlo para llamarle al pueblo ignorante, sino tomando el conocimiento de la palabra y usándolo para edificar, para bendecir, si hubiesen dado cuenta cuando apareció Jesús que Él sí era el Mesías. Porque las señales estaban ahí, las profecías estaban ahí. O sea, el Señor no vino como agente secreto 007. No vino así. Aunque a Dios le gusta el 7, no era el 007. El Señor vino abiertamente, públicamente. O sea, el Señor no trató de esconderse. Dijo que iba a nacer en Belén, nació en Belén. Hubo una gran señal en el cielo. Vinieron los magos o los sabios del oriente y se lo explicaron a Herodes con lujos de detalle. No hubo secreto. La profecía decía 7, 62 para decir 69, multiplícalo por 7, mira desde cuándo se dio la orden, mira el tiempo en que Jesús llegó, y los eruditos o los maestros o los estudiosos hebreos hubieran dicho, puede ser. Hasta el día de hoy, el pueblo judío no reconoce que Jesús es el Mesías, sino que es un maestro más, o que fue un maestro más, un rabí más. Y no lo reconocen teniendo las escrituras delante de ellos, que dijeron todo esto y fue escrito muchos años antes. Cuando Daniel escribió esto, al tiempo en que Jesús nació, pasaron como 800 años. O sea, hubo mucha... quiero rectificar eso. No tengo ese dato exacto ahora en este momento. Pero pasaron muchos años. Y lo que quiero decir es, esto no fue algo que Jesús nació y vino alguien, tomó lápiz y papel o pluma en aquel entonces y empezó a escribir en el pergamino y a decir para que se ajustara a cuando Jesús nació. Ya esta profecía estaba cientos de años antes. Había sucedido. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, siempre debemos de hacerlo buscando qué Dios me está hablando a mí. Nosotros no debemos de leer la palabra de Dios como si estuviéramos leyendo cualquier otro libro. La palabra de Dios es milagrosa en sí misma. La palabra de Dios tiene un poder de ajustarse a todos los tiempos y de nunca pasar de moda. Y cuando la Biblia dice algo, o es que ya se cumplió o que se va a cumplir, pero no se va a quedar perdido. No se va a quedar ahí como, ay, no sucedió. Toda profecía que aparece en la Biblia se cumple al 100%. Que nosotros no la entendamos no es culpa de Dios. Que nosotros no le podamos dar la interpretación correcta no es culpa de Dios.
pero que se cumple, se cumple. Miremos el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Okay. Más claro de aquí. Es como Isaías 53. O sea, estos son dos profetas diferentes. Este que está escribiendo esto es Daniel. Isaías, pues claro, lo escribió Isaías. Son dos profetas diferentes. Isaías 53 nos dice de la pasión de Cristo, ¿verdad? Nos habla de que ha de llevar en él el pecado, que ha de ser sacrificado. Nos habla de todo eso. Ahora, ¿por qué cuando tú le preguntas a los judíos que cómo será el Mesías, ellos te esperan un Mesías glorioso, tipo Salomón, con mucho brillo, ¿cómo se llama? Mucho bling bling, ¿verdad? Mucha gloria. Cuando hablo de gloria hablo en lo personal, que es exterior. Gracias, sierva, exterior, porque la gloria de Cristo sí estuvo ahí, todos lo vieron y vimos la gloria como el unigénito de Dios. O sea, sí estuvo ahí todo el tiempo, pero me estoy refiriendo al bling bling, a lo exterior, a todo eso que debe tener un rey. Un rey, según el hombre. Sin embargo, la Biblia, cuando vemos la profecía, dice claramente, dice que lo iban a matar. ¿Tú sabes por qué los musulmanes no ven a Jesús como el Mesías? Porque ellos dicen, pero ¿cómo van a matar al Mesías? ¿Ves? Porque ellos quieren verlo de la misma manera. Ellos quieren verlo como alguien fuerte, como alguien glorioso, como el que al final de la película está de pie y está triunfante. Y claro, al final de la película Cristo está de pie y Cristo está triunfante. Pero ellos creen que la película se acabó cuando Cristo murió en la cruz. Y eso nada más fue la primera parte de la película. O sea, esto continúa y al final sí tenemos al Cristo en el trono sentado con gloria y la gloria eterna para siempre. Bendito sea su nombre. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Okay. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El príncipe de un pueblo que ha de venir. Aquí está hablando del anticristo. Y la relación está con el pueblo romano. Así que el que venga como anticristo tiene que tener algo del antiguo imperio romano. ¿Okay? La gente dice que el anticristo ha de ser judío, pero la Biblia no dice eso. Y la gente dice eso porque toman un par de versículos, que ahora no tenemos el tiempo para traerlo en esta mañana, pero toman un par de versículos y tratan de decir, no, es que tiene que ser porque el pueblo judío lo va a aceptar. La Biblia en ningún momento dice que va a ser judío. La Biblia lo que está hablando es que el anticristo ha de ser el devenir del pueblo que destruyó a Israel, hablando del pueblo romano. ¿Okay? Ahora, vayamos al versículo 27. Y aquí, esta es la clave de hoy. Este es el versículo de hoy día. O de lo que ha de venir, mejor dicho. De lo que esperamos que ha de suceder. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y por otra semana. Ok, cuando Jesucristo apareció, ¿en qué semana estábamos? De las 70 semanas. ¿En qué semana estábamos? Cuando Jesucristo aparece. Lo dijimos hace un momento. 69. ¿Ok? 7, 62, da 69. Y la profecía en total es 70. Ahora, aquí, si lees el versículo 27, ¿qué es lo que dice la primera parte del versículo 27? Y por una semana más, ¿qué más dice mi hermano?
confirmará el pacto con muchos. Ahora, aquí no está hablando de Jesucristo. Aquí está hablando del príncipe que ha de venir. El que acabamos de leer, el príncipe que ha de venir, que es el anticristo y el imperio del anticristo. Está hablando de que entonces el reino del anticristo o el tiempo del anticristo va a durar ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Una semana. Y una semana, si seguimos la misma profecía de la que estamos leyendo, porque si las 69 semanas anteriores, cada semana eran 7 años, ahora Dios no va a cambiar la última y va a ser 7 días, o sea, van a ser 7 años, ¿correcto? ¿Me están siguiendo? No se me pierdan. Por eso que yo les advertí que ya habíamos despegado. Y entonces, si creen que estaba haciendo un chiste, yo no estaba haciendo un chiste, habíamos despegado, nos estamos elevando a las alturas y tiene que estar, mire, avispa, con chispa, con chispa, con chispa. No se me duerma, porque si se me durmió, se perdió el mensaje y se va a la casa entonces sin el mensaje. Una semana va a durar el reino del anticristo. ¿Y qué hará él? Confirmará el pacto con muchos. ¿Qué quiere esto decir? Que será una persona que va a hacer tratados, pactos, tratados de paz, que va a lograr esa paz y va a ser con muchos, no solamente con uno, con muchos. ¿Para qué? Para que la gente viva en una aparente paz. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Profecías, palabras que a veces difíciles de entender. Básicamente lo que está diciendo ahí es, a la mitad de la semana, que serían 3 años y medio, Él se va a mostrar ahora como si Él fuese a quien hay que adorar, como si Él fuese el grande, como el que se quiere sentar al frente y que la gente todo ponga la mirada hacia Él. Y ahí comenzará entonces la gran tribulación, hasta que se terminen esos días. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de lo que es el tema, que es de que Jerusalén vuelva a ser la capital de Israel, nosotros tendríamos que ir un momentico, dependiendo de su nacionalidad. Vamos a ir a Lucas capítulo 21, versículo 24. Lucas 21. Yo voy a esperar que usted lo encuentre en su hermosa Biblia, porque I want this to sink. Luke chapter 21 verse 24. And I want this to go right into your heart. So I will wait for you to find it on your Bible. Lucas 21, 24. ¿Lo tienen? Amén. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Básicamente, cuando dice gentes, se está refiriendo a los gentiles. Creo que ¿usted tiene otra versión? ¿Alguien tiene otra? Gentiles. Yo estoy leyendo la Reina Valera antigua, que es la Reina Valera 1909. Tiene la 1960, ¿verdad, pastor? ¿Me puede decir cómo dice, pastor? Dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gracias, pastor. Ok, vamos entonces ahora, brevemente, a definir quién es un gentil. ¿Okay? Yo sé que ustedes lo saben, pero por el beneficio de todos los hermanos que también nos van a estar escuchando por internet, vamos a resumir quién es judío, quién es gentil y quién es iglesia. Y me gustaría que leyéramos otro versículo
bíblico. Si no me equivoco está... A ver, vamos a buscarla acá. Vamos a ver si puedo... Okay. Mientras buscamos ese versículo, Primera de Corintios... Vamos a ir acá. A ver, ¿alguien en su Biblia puede ir a Primera de Corintios 10:32 y leerme ese versículo? ¿Cómo dice, mi hermano? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Gracias, varón. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces nosotros vemos ahí tres grupos: judíos, gentiles e iglesia. Y eso lo está enseñando nuestro hermano Pablo. Teológicamente, en el mundo existen tres grupos de personas. Todo el mundo cae en esa definición de esos tres grupos, teológicamente hablando. ¿Quién es judío? Israel. Esa es la parte clave. No son los descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo otros hijos. Por ejemplo, tuvo a Ismael. Y los descendientes de Ismael no son judíos, son los árabes. Él tuvo otros hijos con su segunda esposa, los cuales se fueron para Asia, y de ahí vienen los chinos, los japoneses, los coreanos, que también son descendientes de Abraham, by the way. También son descendientes de Abraham. El que no podía tener hijos, mira. Y si hablamos solamente de los chinos y de Indonesia y de la India, oh my God, qué cantidad de gente. ¿Okay? Pues entonces no podemos decir que judíos son los descendientes de Abraham. Judíos son los descendientes de Jacobo, que Dios le cambió el nombre a Israel, y de él le nacieron 12 hijos varones, y uno de ellos era Judá. Esa eran una de las tribus. Pero entonces, ¿por qué si los judíos eran los de la tribu de Judá, qué pasó con las otras tribus, los levitas y los demás? ¿Qué pasó con las otras tribus? La razón es que en el tiempo donde se divide el reino entre el reino del norte y el reino del sur y los demás, hubo mucha contaminación, queriendo decir, se casaban, que Dios lo prohibió, pero igual que muchos cristianos no escuchan cuando la Biblia dice no hagas yugo desigual, queriendo decir no te cases con uno que no es cristiano. Yo sé y hay que caminar, y aquí voy a caminar despacito porque estos errores todo el mundo lo comete, ¿okay? No es que estoy juzgando o apuntando, pero después vienen tantos problemas. Y cuando Dios dijo no te cases con otras naciones, lo que estaba diciendo era mantente dentro de la línea que yo he escogido para ti. Y los únicos que se guardaron más fueron los de la tribu de Judá, que era la tribu de donde ha de venir el Mesías, o de donde vino el Mesías, no ha de venir, de donde vino el Mesías del pueblo, de la tribu de Judá. Y entonces, como esa fue la tribu que más se mantuvo en la línea, a todos les empezaron a llamar judíos. Aunque algunos también todavía le dicen hebreos. Y ese término no se sabe exactamente por qué hebreos, pero le dicen desde el tiempo de los egipcios, cuando ellos eran esclavos de los egipcios, de los hebreos. Ahora, cuando hablamos de judío, verdadero judío, es por nacimiento. No es por conversión. Cuando una persona se convierte al judaísmo, bueno, y a otras religiones, se le llama prosélito. Pero el nacer, el judío es el que preferiblemente su madre es judía.
Y aunque la persona sea atea y no crea en Dios, mire qué cosa, sigue siendo judío. Y sigue bajo el pacto de Dios con ese pueblo, aunque sea ateo. Ahora, ¿puede una persona ser atea y ser iglesia? No. No. Una persona puede ser atea y ser gentil. Porque ¿quién es gentil? Simplemente el que no es judío. Es gentil. Así que antes de Cristo, solo habían dos grupos en el mundo: judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Cuando Cristo viene, Cristo establece su iglesia. ¿Y quién es iglesia? Muy sencillo. Todo el que es redimido por la sangre del Cordero pasa a ser iglesia. Los primeros cristianos fueron judíos que fueron redimidos por la sangre de Cristo de sus pecados, dejaron de ser judíos y pasaron a ser iglesia. ¿Okay? Ahora, cuando una persona quiere ser un judío mesiánico, esa persona tendrá buenas intenciones en su corazón, pero es una persona teológicamente confundido. Porque yo no puedo ser judío y también ser iglesia. Por eso Cristo dice que Él establece un nuevo pacto. Queriendo decir, cuando hay un nuevo pacto, que el antiguo ya quedó. ¿Qué es lo que es un Nuevo Testamento? Vamos a llamarle también así, un Nuevo Testamento como la Biblia le llama. Si yo ahora, con todos mis millones de dólares y euros, escribo un Nuevo Testamento, el día que yo parta de este mundo y vengan mis hijos a reclamar los millones y se lea el testamento, no se va a leer el que yo escribí en el año 2002 o 2004, se va a escribir el de ahora. O sea, se va a usar el que yo escribí ahora, el último que yo escribí, el Nuevo Testamento. Yo no puedo estar usando el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento a la misma vez, porque traería mucha confusión de cuál es mi voluntad. Soy un simple hombre con millones de dólares y euros. Dios, dueño de todo, del universo, no solo me iba a decir del mundo, del universo completo, ha escrito y ha establecido por medio de su Hijo Jesucristo un Nuevo Testamento, un nuevo pacto, el cual es superior al antiguo pacto. Hay muchas personas que ven al pueblo de Israel y lo ven como si fuesen superior a los cristianos. Y es un error total. Dicen, no, porque ellos son el pueblo de Dios. Hold on. Sujétate un momento donde estás, aguántate un momento donde estás. El pueblo de Dios es su iglesia. Porque Cristo no murió en la cruz en vano. Cristo no vino y murió en la cruz para establecer una nueva religión. Cristo murió para todos, por gentiles y por judíos, por todos nosotros. El que desprecia a Cristo está despreciando la misma vida, está despreciando todo. Por muy judío que seas, si desprecias a Cristo, no estás en nada, estás en nada, mejor dicho. No tienes nada en absoluto, nada en absoluto. No se le puede quitar el lugar a Cristo solamente por la admiración que sentimos por un pueblo. Cristo es la verdad. Y fuera de Él, nadie llega al Padre. Por muy descendiente de Abraham o de Jacob, o por muy descendiente de quien sea, no llega a Dios si no es por medio de Cristo. Eso dice la Biblia. Fórmula absoluta. No te habla a medias. De nuevo, es lo que me gusta del Señor. There are no maybes with God. Either you are or you are not.
Con Dios no existen términos medios. Nosotros tenemos términos medios políticos y socioeconómicos. Dios es absoluto. O eres o no eres. Uno de los dos. O eres o no eres. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque el libro de Hebreos, si usted va y lee el libro de Hebreos en su Biblia, fue una lucha continua para dejarle saber a los judíos que cuando venían a Cristo, ya no eran más judíos. Ahora eran iglesia. Ahora eran de Cristo. Ya no había que seguir todas las tradiciones y todos los rituales y todas las cosas. Entonces, cuando es como si ahora un católico se convierte a Cristo y quiere seguir haciendo el rosario. Las personas que han sido católicas saben a qué me estoy refiriendo. Yo sé, algunos me miraron como el rosario, pero porque nacieron en la iglesia o no han conocido la religión católica. Pero no se puede ser de cristiano y seguir un ritual, y no es que estoy diciendo que no hayan personas dentro de la iglesia católica que sí buscan de Cristo, pero estoy diciendo no, es que ese es el problema, no se puede seguir las dos cosas, o eres o no eres. Yo sé que puede haber un tiempo de transición y Dios tiene una paciencia maravillosa con cada uno de nosotros, pero una vez que tú has tomado una decisión en tu corazón, esa decisión es servirle a Cristo. Servirle al Señor, darle tu vida al Señor y buscar cada día agradarlo más y mejor como Él merece. No que ninguno de nosotros pretenda ya haberlo alcanzado, no que nos demos golpe en el pecho y digamos, oh, yo sí lo sigo como Él quiere 100%, no, pero la intención, el deseo debe de ser ese. La lucha, la batalla debe de ser esa. Proseguir hacia adelante, proseguir hacia el blanco de la soberana vocación de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Habiendo definido eso, la Biblia dice claramente que Jerusalén, en el versículo 24 del capítulo 21 de Lucas 21, 24, dice, y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. En el año 1967 sucedió algo histórico. Por primera vez, desde que Nabucodonosor invadió a Jerusalén y la tomó cautiva, Jerusalén volvió a pasar a manos del gobierno de Israel. Sin embargo, no por pasar a manos del gobierno de Israel, dejó de ser hollada por los gentiles. Si vamos al diccionario y buscamos qué quiere decir la palabra hollar, nos encontramos que quiere decir esto: pisotear. Gracias. Pisotear. ¿Okay? Ahora, usted sabe que uno de los peores insultos de los árabes es tirarle a alguien un zapato. Cuando ellos quieren ofender, por ejemplo, una estatua, ellos agarran, se quitan el zapato y le empiezan a dar con el zapato a la estatua. Recuerdo que una vez el presidente Bush hijo, eso fue cómico. I mean, I'm sorry, but that was funny. ¿Por qué? Porque al pobre Ronald Reagan le tiraron un balazo y a Bush hijo le tiraron un zapato. El zapato para ellos es como si le hubieran tirado un balazo, si le hubieran dado un tiro de pistola. Porque para ellos, en su cultura, y hay que entender eso para entender lo que aquí está diciendo la Biblia, hay que entender la cultura. ¿Ve? Aún para nosotros pisotear es malo, pero si lo llevamos al contexto de ellos, de su manera de pensar, el pisotear para ellos es el insulto más grande que le puedes dar. Entonces, lo que ellos están diciendo es que Jerusalén será humillada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, queriendo decir hasta el fin.
Entonces, cuando Jerusalén pasó a ser territorio de Israel de nuevo en la guerra del 67 y ellos la volvieron a tomar, muchos cristianos de aquel entonces dijeron, oh my God, ya viene Cristo. Porque interpretando esta escritura, quería decir que nos estamos acercando a cuando se acabe el tiempo que los gentiles pisoteen a Jerusalén. Pero no sucedió así, porque ellos tuvieron que dejar su capital en Tel Aviv y no pudieron pasar. Miren esto y escuchen, aquí es la clave, es el momento culminante del mensaje. Y por eso yo quisiera que alguien se sentara con el señor Trump y le explicara un poquito de teología. Y no, mejor no, dejémoslo así, que no le expliquen teología. Pero sí que le hablen de Cristo, eso sí, amén, amén. Pero mira, el nosotros o el Estados Unidos venir y poner la capital en Jerusalén, lo único que va a conseguir es bombardeos, ataques terroristas, situaciones de muerte. No va a ser capital por muy buen deseo que sea y por muy buena cosa que luzca y por muy bonito que sea, porque esto no está sucediendo, no porque todos los presidentes anteriores desde el año 1967 hasta ahora no lo quisieron hacer. Si nosotros miramos en los récords históricos, todos lo quisieron hacer. Pero es porque no se tiene control de Jerusalén. ¿Por qué motivo no se tiene control de Jerusalén? Los musulmanes dicen, porque esto le enseñó Mahoma en su Corán, que Jerusalén es su capital, que es de ellos. Entonces ellos cuando están negociando, te dan todo. Dicen, déjame Jerusalén y quédate con todo lo demás. Jerusalén es solamente una ciudad en una roca. Eso es todo lo que es. Yo nunca he estado en Jerusalén, pero he visto bastantes fotos, he leído bastante sobre Jerusalén y digo, ¿por qué se pelean tanto a Jerusalén? Jerusalén no es rico en petróleo, Jerusalén no está lleno de oro, Jerusalén no está lleno de diamantes, Jerusalén no es ni siquiera cómodo para vivir, pero es la ciudad que Dios habla de que es su ciudad. Y Mahoma, siguiendo las enseñanzas del enemigo, hizo lo mismo porque el enemigo sabemos que quiere todo lo que es de Dios, es un envidioso de primera. Por eso que es malo ser envidioso. Porque nos parecemos al enemigo de las almas cuando somos envidiosos. Tú quieres algo, tenlo y búscalo y quiere, pero no porque el otro lo tenga. Si el otro lo tiene, que Dios lo bendiga y que lo goce. Que lo disfrute todos los días. No es eso de que porque Él lo tiene y yo no. Mira, Él es malo y lo tiene. Y yo que busco tanto de Dios y no lo tengo. Déjalo que lo tenga ya. ¿Qué quiere una cartera de Louis Vuitton que la tenga? O sea, olvídate de eso y los zapatos de Prada que lo tenga y todo el collar de diamante que lo tenga. No importa, que se goce, que lo disfrute. O sea, ¿quieres tener tú algo? Pídeselo a Dios y tenlo tú. Que aquel tiene tremendo carro y tremenda casa, bendito Dios, que los goce. Que yo tengo que vivir en un trailer, vivo en el trailer y me gozo también. O sea, dejemos eso porque estamos entonces imitando al enemigo. Entonces, eso fue lo que hizo Mahoma. Mahoma vino y dijo, no, Jerusalén es de nosotros. Esta es la promesa de Dios y es de nosotros. Y las escrituras están torcidas porque el que Abraham ofreció en sacrificio no fue Isaac, sino fue Ismael. Porque la Biblia habla y dice que su primogénito, y el primogénito no fue Isaac, fue Ismael. Y eso es toda la lucha. Pero eso dice la Biblia que será así hasta que sean cumplidos. ¿Y cuándo va a ser el tiempo? ¿Cuándo se va a acabar el tiempo de los gentiles? Vaya conmigo a Zacarías capítulo 14, versículo 3. Zacarías 14, versículo 3. Por cierto, ¿sabe que las Naciones Unidas
se reunieron para votar, que también yo no sé qué tienen que hacer las Naciones Unidas en eso, pero la política es tan extraña. Porque esto es algo que es Israel quien lo decide. O sea, si Jerusalén va a ser su capital, ellos deciden si va a ser su capital. Pero para que vean cómo está esto, las Naciones Unidas se reunieron para votar si Jerusalén era la capital o no. O sea, y 128 países votaron que no, y 9 países votaron que sí. 128 que no y 9 que sí. Para que vean la tensión que hay. Es como si ahora Estados Unidos dice, yo voy a mover la capital de Washington a Miami. Miami ahora va a ser mi nueva capital, which will never happen. Pero Miami va a ser mi nueva capital, y que ahora las Naciones Unidas se reúnan a votar a ver si Miami es capital o no. Es tontería. Pero bíblicamente hablando, que los gentiles estén tan opuestos y insistan tanto en hollar o pisotear a Jerusalén, sí es verdad. Y va a seguir siendo así hasta este momento. Zacarías 14, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. ¿Qué naciones? Okay. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de que cuando el anticristo esté gobernando, el anticristo no va a gobernar como un solo hombre o un solo rey. Y habría que hacer todo el estudio de las profecías de Daniel para poder entender esto. El anticristo va a gobernar como un conjunto de países unidos en un tratado, pero no como un solo rey, como Nabucodonosor, por ejemplo. No va a suceder así. Es como un conjunto de alianzas con el que va a funcionar. Y dice la Biblia, y cuando la leemos y en Apocalipsis y todo lo demás, que todas las naciones del mundo, todas, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Europa, todas van a reunirse para pelear en contra de una sola nación, de Israel. Todas las naciones contra Israel. Que por eso a veces las personas, erróneamente, políticamente hablando, dicen, no, es que tenemos que tener a un presidente que apoye a Israel. Al final del día, ya cuando la iglesia sea tomada y sea sacada de acá, eso no va a importar. Ahora, en nuestros sentimientos personales sí importa. Y sí debemos tener un presidente que apoye a Israel y que bendiga a Israel para nosotros ser bendecidos. Está bien, pero eso es nuestros sentimientos personales. Pero en el momento del anticristo, cuando venga, todas las naciones van a pelear en contra de una sola nación, de Israel. ¿Por qué? Porque esta es la segunda oportunidad que Cristo le va a dar a Israel. Ve, Israel es la única nación que va a recibir 2 oportunidades. La única. La primera oportunidad fue cuando Él vino. Y la segunda oportunidad es cuando Él vuelva. Y cuando Él vuelva, Él va a ser el socorro de Israel. Él va a ser el que pelee por Israel. No va a ser Estados Unidos, no va a ser Europa, no van a ser tratados que el hombre firme. ¿Por qué? Porque si se hace eso, se les roba la gloria a Él. Israel tiene que llegar a un momento donde mire hacia el cielo y vea a su Mesías viniendo a defenderlos a ellos. Israel tiene que entender que estos no son tratados de hombres y que esto no es un ser humano de aquí que le puede dar lo que ellos quieren. Pero en ese momento Cristo se le va a mostrar. Le va a mostrar las heridas de sus manos, las heridas de sus pies. Le va a mostrar, yo soy Jesús, tú Mesías, tú Cristo. Mira lo que dices. Dice en el versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En este momento, si nosotros seguimos leyendo en Zacarías 14, veremos que nosotros venimos con Jesús.
a pelear por Israel. Por eso es que el cristiano no puede estar en contra de Israel. Porque si al final vamos a pelear por Israel, sería tonto de nosotros ahora estar en contra de quien vamos a pelear por él. Aunque el hombre hace muchas cosas tontas en la vida y esa sería quizás una más. Ahora, ¿alguien me puede leer el versículo 11, por favor, de Zacarías 14, 11? ¿Que lo pueda leer? Amén. ¿Quién dijo amén? Amén, hermana. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Amén. Y aquí está la clave. Confiadamente. No más actos terroristas, no más ataques suicidas, no más misiles atacando a Jerusalén, no más. Jerusalén será habitada confiando. ¿Y cuándo sucederá eso? Cuando se termine el tiempo de los gentiles. ¿Y cuándo se va a terminar el tiempo de los gentiles? Cuando Cristo venga de nuevo. Entonces, cuando nosotros escuchemos noticias, escuchémoslas, está bien, prestémosle atención, pero antes de saltar a una conclusión o de brincar a una conclusión, busquemos en la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces como cristianos nosotros podemos confundir a los otros cristianos. Especialmente si Dios nos da la oportunidad de enseñar o si en el trabajo estamos comentando o compartiendo. Y ¿saben qué, mis hermanos? Mire, todo en esta vida pasa. Lo único que no pasa es la palabra de Dios. La noticia de ayer ya es vieja. Ya hoy hay una nueva noticia. Y pregúntale a alguien cuál fue la noticia del año 1983, si estaba vivo en aquella época, como algunos de nosotros. Entonces te dirá, bueno, a ver, ¿cuál fue? No sé, porque la noticia pasada es pasada y ya. Por mucha sensación que causó, se recuerda uno de ciertos detalles. ¿Okay? Pero la palabra de Dios, esa sí es permanente. Y por eso que el cristiano debe de invertir su tiempo en estudiar la palabra de Dios, venir a la escuela dominical, venir a los servicios de enseñanza también. ¿Por qué? Porque si no aprendemos podemos ser engañados o ser llevados por emociones. Vamos en este momento a concluir este estudio. Yo quisiera pedir a los hermanos que van a ministrar que pasen al altar. Yo quisiera que toda la iglesia en este momento estuviera en oración. El llamado que quiero hacer no está directamente relacionado con lo del estudio, pero sí quiero saber si hay una persona que necesita oración, porque quizás en su vida hay momentos donde se siente que las cosas no están fluyendo, y le está pidiendo a Dios y está buscando del Señor, pero viene a su vida cierto tiempo de confusión o cierto tiempo donde no ve las cosas claras o donde se siente que no sabe qué hacer. Y lo que el Señor ahora pone en mi corazón es que ore por esa vida y que Él será el que le muestre, el que le dé la luz, el que le abra ese camino que está buscando. El que quite todo aquello. Quizás está preocupado él por un familiar cercano, quizás está en proyecto, en decisiones que tiene que tomar y se está sintiendo que quisiera tener una mejor definición de lo que es. Como dije al principio, el Señor nos ha dado la respuesta. El Señor nos ha mostrado lo que nosotros necesitamos para ser felices. Si no es que nos sea revelado. Eso es lo importante, que lo recibamos por esa revelación del Señor. Y la palabra de Dios dice que si lo buscamos, Él nos mostrará cosas que son grandes y que nos son ocultas. Y hay momentos donde hay cosas que nos son ocultas. Hay momentos donde las cosas no están fluyendo tan normal que la podemos ver claramente. Sí, es cierto que en ocasiones podemos verlo todo claramente delante de nosotros, pero en otros momentos no es así. Y Dios lo permite para que nosotros seamos humildes y nos acerquemos a Él y le digamos: Señor, tú lo prometiste en tu palabra. Tú dijiste que nos mostrarás
cosas grandes y que nos son ocultas. Y yo me acerco a ti porque yo necesito ver claramente esta área para hacer lo que ha de traer bendición a mi vida. Y por eso, Señor, te pido hoy que me muestres. Si esa es tu oración y quieres también que oremos por ti, acércate al altar. Y si hay alguna razón por la que Dios te está motivando a tener unos minutos de oración, siéntete libre de venir. Sabes que este es tu altar y que siempre está abierto. Vamos a adorar al Señor en este momento.